Y vamos a ver qué trata este quinto mandamiento y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Pues déjame contarte una historia. Hace unos años un joven universitario fue entrevistado en la radio, ¿no?, sobre lo que más valoraba de la vida, ¿no? Le preguntaron a este joven: ¿qué es lo que más valoras de la vida? Y el joven dijo: no, yo valoro mucho mi libertad. Hago lo que quiero, cuando quiero, ¿no? Puedo, si quiero salir, salgo a la calle, ¿no? Si quiero ir a fiestas, voy a fiestas. Si quiero comer un helado, me como el helado. Si quiero comer pollo a la brasa todas las noches o pollo broster todas las noches, como pollo broster todas las noches, ¿no? Y el entrevistador le dijo: ¿y tus padres? Y el joven dijo: son buena gente, me aman mucho, me pagan la universidad, pero ya pasaron de moda, entonces sus cosas todavía como que ya no van con la onda actual, ¿no? Ya no funciona con el mundo de hoy. Y mira, déjame decirte algo. Este pensamiento pues es muy común, ¿no?, en cada generación. La sociedad va avanzando, ¿no? Ahora no digo que es común en esta generación actual, ¿no? Los que, vamos a decir, empezamos a pasar a una generación un poco más antigua, ¿no? Mi hijo me dice ahora: papá, tú ya estás viejo, ya no entiendes, papá, ciertas cosas, y se ríe de mí, ¿no? Me molesta, ¿no? Pero me hace recordar que yo en su momento a mi papá le dije eso. ¿Y por qué no mi papá a su papá? Y así sucesivamente. La sociedad va aumentando y la juventud presente, por así decirlo, pues siempre va viendo a sus padres con un pensamiento más antiguo, ¿no? Y eso es lo que la sociedad hoy en día empieza a tratar. Empieza a hacer ver que los padres son un estorbo y están empezando a quitar la palabra honra, no obediencia. Ojo, vamos a ver la diferencia entre honra y obediencia. Honra del vocabulario de los jóvenes. Y es por ello el quinto mandamiento, ¿no?, habla directamente hacia esto. El quinto mandamiento habla directamente hacia eso. Y ya les dije, los mandamientos no son algo cultural, no son algo de una generación. Los mandamientos son algo que se rige, seas creyente incluso o no. Cualquier persona que lee los mandamientos pues va a decir: oye, esto me parece correcto. Cualquier cultura va a decir: esto me parece correcto. Seas cristiano o no seas cristiano, seas de cualquier religión o no, siempre vas a ver. ¿Y por qué? Porque es algo general, es algo que vas y tú vas a decir: oye, esto me parece moralmente correcto. Y justamente es por ello que el quinto mandamiento termina siendo un puente restaurador en esta sociedad actual. Termina siendo un puente restaurador en la vida diaria. Y quiero que leas conmigo Éxodo 20:12. Búscalo rápidamente si tienes tu Biblia ahí, y si no, pues va a aparecer en la pantalla para que puedas leerlo. Sí, el primero que lo encuentre me dice un fuerte amén. Ya, ahí está, ponlo, Brian. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te dio. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a hablar en esta mañana y tú vas a hacernos, Señor, aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Voy a tratar de ser rápido por la hora. Dice, tenemos el quinto mandamiento, y ya les dije, los 4 primeros mandamientos, las 2 tablas, ¿no?, se divide 4 primeros mandamientos, los 6 siguientes. Los 4 primeros mandamientos tratan de Dios. Todo directamente a Dios. Obedecer a Dios, no ser idólatras, tener solamente como Dios, a Él, guardar un día para Él. Trata netamente de Dios. Pero los otros 6 empieza a hablar desde el prójimo. Pero este quinto mandamiento es como un puente entre los 4 primeros y los 5 restantes. Es ese puente, esa conexión que hay, ¿no? Ya que, vamos a decirlo, yo no puedo decir amar a Dios o honrar a Dios si es que no honro a mis padres. Yo no puedo decir que honro a Dios o que amo a Dios si es que no honro a mis padres. Y aquí esto es algo que cada cristiano, cada persona debe entender.
Es más, yo no podría decir que soy una buena persona si es que no honro a mis padres. Y nuevamente, la palabra honra tiene un concepto muy distinto al que de repente nosotros podamos pensar o entender. Ahora, en el contexto del pacto en Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos, la obediencia del quinto mandamiento aseguraba la permanencia en la tierra prometida, para que tus días se alarguen. ¿Por qué? Porque honrar, obedecer, amar y todo lo que la palabra honra tiene por debajo, pues permitía que se siga se establezca algo firme en la sociedad. Hoy en día, si vivimos una sociedad bastante movida, para no decir otra palabra, es justamente porque se pierde la honra a los padres. Se pierde esa honra. Ahora, ¿es algo reciente? No, es algo que ha venido decayendo de generación en generación. Y hoy más que nunca, pues la honra a los padres ha caído bastante bajo. Y si me permites decirlo, hoy en día ni siquiera los padres pueden corregir a sus hijos, porque ya todo lo ven mal. El papá muchas veces tiene miedo hasta decirle no a su hijo, porque dice, ¿qué cosa? Lo puedo traumar. Pero no solamente ello, no solamente es de parte de los padres, es porque si lo hace hay entidades que incluso dicen, no traumes al niño, estás malogrando su crecimiento emocional. Y luego tenemos muchachos jóvenes desobedientes que cuando su padre ya intenta corregirlo, porque vamos a decirlo, según las entidades emocionalmente ya está más estable, el niño va a decir no. El adolescente va a empezar a decir no. Es por ello que la honra hacia los padres es un mandamiento que influye mucho en la sociedad. Cuando dice para que tus días se alarguen, no es simplemente una promesa de longevidad personal, sino de una continuidad nacional y de bendición. Dígame si ustedes, no, voy a lanzar al aire esto. Dígame si ustedes obedecerían, ¿no?, a sus padres, ¿no?, si es que sus padres vieron que ustedes que no obedecieron a sus padres. Es algo que si no honramos, la continuidad se rompe. Si no honramos a nuestros padres, la continuidad se rompe. Entonces, en el marco del pacto, ¿no?, Israel permanecía en la tierra si honraba la estructura, autoridades honradas o ordenadas por Dios. Israel quedaba perpetua en la tierra prometida si es que empezaba a honrar cada autoridad que el Señor había puesto. Entonces, quiero ir a un primer punto, es más que obedecer. ¿Sí? Más que obedecer. Honrar es más que obedecer. ¿Por qué? Porque tú puedes obedecer hasta obligado, ¿no? ¿Quiénes cuando han sido chiquitos, no, sus padres, su mamá, su papá, no le ha dicho, obedece en esto, no, anda, bota la basura? Ah, que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermana. ¿Por qué yo? ¿O por qué me mandas a mí? ¿Y el papá qué le va a decir? Porque quiero y porque puedo, ve a botar la basura, ¿verdad? Va a decirle, quiero y puedo, ve a botar la basura, o si no, te atientas a las consecuencias. El joven va a obedecer, el niño va a obedecer, va a decir, va a ir renegando, hablando entre dientes, que no, siempre mi mamá, no, qué cólera, no. ¿Por qué no lo vota ella? ¿Para qué me ha tenido? Yo no pedí nacer. Y empiezan a hablar, ¿no? Va a obedecer, pero ¿está honrando? Por eso, honra es mucho más que obedecer. Y la honra es mucho más, ¿no? Mucho más que obedecer sin cuestionar. Porque cuando tú obedeces incluso sin cuestionar, ¿qué es lo que está pensando un chico? Y vamos a decirlo, todos en su momento lo hemos dicho, cuando cumpla 18 años, me voy.
Y el que me diga que no lo ha dicho, qué mentiroso es. Todos en su momento han dicho, cuando cumpla 18 años, ¿qué se ha creído este viejo? ¿Qué se ha creído esta viejita? Cuando cumpla, ahí va a llorar que no me tiene en su casa. Ahí va a llorar que no me va a poder cocinar porque me voy, me largo. Y de ahí vemos adolescentes de 40, 30 años siguiendo en casa, ¿verdad? Honrar pasa mucho más o trasciende mucho más que tú te vayas del techo de tus padres. Honrar al papá, honrar a la mamá, trasciende mucho más que tú te cases, porque es un mandamiento perpetuo. Ojo, no estoy haciendo apología a la mamitis o al papitis, ¿no? No es que me caso, pero sigo ahí yendo a mi mamá que me prepare mi comidita, mi sopita. No, eso trasciende, eso es otra cosa. Pero honrar a mamá, honrar a papá, trasciende mucho más. Aunque te cases, tú no dejas de ser hijo. Y si bien es cierto, cuando ya te casas, si eres varón, pues cambia tu línea familiar, ¿no? Y ahora eres cabeza de familia, pues tienes tu propia familia, nunca dejas de honrar a tus padres. Nunca dejas de preocuparte por ellos. Ya no es que ya me casé, que ellos velen por su cuenta, ¿no? Sino trasciende todo eso. La palabra honrar trasciende mucho más que obedecer, ¿no? Mira, el hebreo, ¿no? Y no voy a hacer una clase de hebreo acá, pero esta palabra honrar es kabat, que una de sus implicaciones es dar peso. Y honrar justamente tiene ello, es un peso que corre en cada persona. Cada persona tiene ese peso desde que nace hasta que se muera. Pero mis papás ya no están vivos. ¿Y quién dice que te quitaron ese peso de encima? O sea, porque tus papás ya no están vivos, ¿que vas a deshonrarlos? La mentalidad japonesa de la honra es una mentalidad muy interesante. Escuchaba un motivador japonés colombiano, Yokoi Kenji, que su papá decía: nunca dejes la luz prendida en el cuarto cuando tú no estás. Nunca azotes la puerta cuando tú no estás. Y él decía: ¿pero por qué, papá? Si yo dejo la luz prendida, esa luz, alguien ha trabajado para que haya corriente. Y si tú la desperdicias por las puras, estás deshonrando el trabajo de esa persona. Luego dice: cuando tú azotas la puerta, un carpintero trabajó con esa madera, le dio forma, instaló la puerta, y cuando tú azotas estás deshonrando el trabajo de ese carpintero. ¿Cómo pensaría un latino? ¿Y a mí qué me importa? Es más, un latino hasta diría: yo le pago. ¿Qué se ha creído? Porque azoto la puerta y si la rompo, la vuelvo a pagar. Pero el pensamiento de este japonés era: no deshonres el trabajo que hicieron por esa puerta, aunque no esté presente. Lo mismo es, no deshonres a tus padres aunque ellos no estén presentes, ya sea por distancia o por plano. ¿Por qué? Porque la honra trasciende. En la cultura hebrea la honra a los padres era esencial para el orden comunitario. En la cultura hebrea era esencial. ¿Les comento algo? Tengo un tío que voy a vender mi edad, hace 32 años aproximadamente, yo tendría unos 2, 3 años, se fue de viaje con toda su familia. Fue mi primo. Y mi primo, que tiene casi mi misma edad, ¿no? Por unos meses le llevo, era bien pícaro, bien palomilla. Y este niño estaban allá, las leyes suecas, él estaba en Suecia, las leyes suecas desde los 90 ya tenían que los padres no podían, el orden de prioridad era animales, mujeres, niños y al último el hombre. Ese era el orden de prioridad. Y los padres no podían hacer llorar a sus hijos porque podían meterlos a la cárcel o a la carceleta y se los quitaban a los hijos. Y mi primo
aprovechando esa situación, estaba que se comportaba mal. Mi tío, como buen latino, como buen peruano, como buen cholo cajamarquino, como le decimos, empezó a corregirlo. Le empezó a llamar la atención y mi primo seguía, no, seguía. Entonces mi tío agarró, hizo lo que todo papá latino haría. Agarró su manito y le dio un pequeño peñisco. No, no sé si en la mano, en la pierna. Y mi primo empezó que rápidamente se acercó una señora, un par de viejitos, dos policías, y mi primo, hijito, ¿qué te pasó? ¿Te caíste, hijito? Pobrecito, mi hijo, por favor, una emergencia. Y en el oído le dijo, ya te voy a comprar. Cuando no hay honra, se desestabiliza el orden comunitario. Cuando empieza la deshonra, empieza a desestabilizarse todo. Proverbios 23-22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y yo sé que algunas mamás acá van a decir, pastor, yo todavía sigo siendo joven, por favor. Tal vez ninguna amiga, yo no soy anciana. O por ahí alguna en su mente me va a decir, viejo, tus polos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? No, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando seas anciana. Muchas veces cuando los hijos crecen, cuando el padre empieza a corregir, ¿qué es lo primero que le dicen? No te voy a hacer caso. No tengo por qué obedecer, ya soy independiente. Y muchas veces cuando la mamá está anciana, ya es como que ya no camina rápido. Acompáñame a comprar. No, yo voy rápido a comprar, tú caminas muy lento. La mamá está anciana y ya empieza a necesitar más cuidado y están como que ya renegando. Y nos olvidamos incluso la paciencia que muchas veces nuestras madres o nuestros padres empezaron a tener con nosotros cuando éramos niños. Lo que decimos es, no me acuerdo haber sido malcriado. ¿Cuándo? La mamá dice, sí, yo me acuerdo que te castigué por eso. ¿Cuándo? No recuerdo. Pero yo te cambié los pañales. ¿A mí? Yo te limpiaba en el baño. ¿A mí? No recuerdo. Empezamos a deshonrar, empezamos a despreciar. Pues la palabra es clara, dice, escucha a tu padre que te engendró. No simplemente digamos, qué viejo tan cargoso, y empieza a decir de nuevo lo mismo, o empieza a repetir lo mismo. Honremos la sabiduría que hay en los ancianos. No despreciemos a nuestra madre que está de repente ya no camina tan rápido o empieza con dolores. A veces somos cargosos, ¿no? Nuestra mamá empieza con dolores. ¿Para qué no te cuidas, pues? Es que me duelen los huesos. ¿Para qué no tomas tu leche de chiquita, pues? Le recriminamos, no, yo sí tomaba, tú me obligabas. Y empezamos a recriminar a nuestros padres. Empezamos a despreciarlos de alguna manera. Acordémonos, honrar es más que obedecer, ¿no? Si somos jóvenes, son solteros, pues valora a tus padres, no solamente cuando estás de acuerdo. El valor toma mucho más peso cuando estás en desacuerdo, pero honras a tus padres. Si somos adultos, ya casados, honrar no cesa, no se transforma en cuidado, gratitud y respeto. Y todos nosotros debemos honrar a nuestros padres, porque esto va a revelar un corazón humilde hacia Dios. Voy a un segundo punto, rápidamente. Dice, ¿de verdad honras a Dios? Y es la pregunta, ¿de verdad te estás honrando a Dios? Porque honrar incluso a nuestros padres revela nuestro respeto a la autoridad divina. ¿Ok? Rechazar a la autoridad de los padres. Cuando empezamos a rechazar la autoridad de nuestros padres, estamos rebelándonos indirectamente hacia Dios. Cuando empezamos a desobedecer a nuestros padres, estamos rebelándonos indirectamente hacia Dios. Ojo, siempre y cuando no
contradiga algo de la palabra. No, yo sé que acá no es el caso, pero si tu papá te dice, hijo, roba, tú, lógico que no vas a obedecer. Si tu papá te dice, hija, miente, no vas a obedecer. Tampoco le vas a decir, pero qué mentiroso eres, ¿no? Si no vas a con mucho cuidado, con mucho respeto, corregir ciertos aspectos de tus padres. Con mucho cuidado y respeto empezar de repente a tratar ciertas áreas. Yo sé, de repente a veces nuestros padres no son perfectos. Las cosas que la vida les ha dado, pues termina haciéndolos de una manera particular. De repente son personas que pierden muy rápido la paciencia, pero no sé qué ha pasado de repente en su niñez, que ahora ellos reaccionan de esa manera. Pero hay que saberles enseñar. Si nosotros decimos ser tan maduros, o más maduros que nuestros padres, enseñarles con mucho amor, con mucha paciencia, aunque te saquen de quicio. Yo sé que a veces algunos dicen, no, es que me saca de quicio. Está mal de la presión y se echa todo una bolsa de sal. No puede comer dulce y se echa todo, se come todos los postres. A escondidas se toma su litro de gaseosa. A escondidas tiene sus chupetines, sus chocolates en el ropero. Me da ganas de voltear, pero no volteo. Efesios 6, del 1 al 3, dice algo muy bello. Dice, hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Que dice primero, honrar es justo. Es justo, es necesario poder honrar a nuestros padres. Es necesario hacerlo, la edad que tengamos. Pero yo ya soy anciano, yo soy anciana, o mis papás ya no están, ya fallecieron, ya partieron con el Señor. Pues sigue honrándolos. ¿Cómo? Siendo la mejor versión tuya. Que las personas cuando te vean digan, qué buenos padres debió tener este sujeto. Qué buenos padres debió tener esta señora. Qué buenos padres este joven. Le enseñaron bien. Que cuando tú transmitas a tus hijos, ¿y esto cómo lo aprendiste, papá? Mi mamá me lo enseñó. Ellos me transmitieron. Cuando vemos la Ilíada, algo que me encanta, ¿no? Una de las cosas que me gusta es cuando Aquiles se encuentra con el oráculo y le dice, si vas a la guerra, si no vas a la guerra, vas a tener una larga vida, vas a tener una esposa, vas a disfrutar tus hijos, pero en unos años olvidarán tu nombre. Pero si vas a la guerra, morirás, pero tu nombre trascenderá la historia. Y Aquiles, ¿qué dijo? Me voy a la guerra, quiero que mi nombre se recuerde. Yo quiero decirte esto, sucede lo mismo, no te voy a pedir que vayas a la guerra, solamente te voy a decir, para que tu nombre empiece a romper generaciones, honra a tus padres. Honra a tus padres. ¿Por qué? Porque el nombre de tu padre empieza a trascender a través de ti. Tú vas a empezar a decir, hijos, esto es legado de mi mamá, esto es legado de mi papá, ellos me enseñaron esto, él me enseñó ciertas cosas, mi mamá me enseñó tales cosas, ¿no? Las mujeres son expertas en ello. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a aprender a cocinar, ¿qué dicen? Mi mamá me enseñó esta receta. Cuando conocen a sus esposos, ¿qué dicen? No, te voy a conquistar con una receta de mi mamá. A ver, cocinan y el esposo, qué rico, pero yo no me quedo acá, voy con la original, vamos a conocer a la suegra. Y ya ese hombre ya está casado, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a trascender, la honra empieza a hacer que trascienda tu vida de generación en generación. Pero habla algo, este primer mandamiento con promesa. Acuérdense que les dije que hay un puente, que era un puente entre obedecer a Dios
y sujetarse a su prójimo. Los 4 primeros mandamientos, ninguno tiene una promesa. A pesar que tratan directamente con Dios. Pero Dios no dice, Dios no te va a condicionar. Dios no te va a decir, me vas a amar, me vas a obedecer o vas a honrarme y te voy a dar esto. Porque Él es Dios y Dios puede hacer lo que se le da la gana. Y ninguno de nosotros tenemos derecho a recriminarle nada. Gracias a Dios, Dios es bueno y Dios es amor. Si no, ay Dios mío. Sin embargo, déjame decirte esto, cuando el Señor empieza a hacer ese puente, dice, te voy a dar, porque conoce que el ser humano muchas veces es orgulloso, es soberbio, y su orgullo está por encima. ¿Cuántos, no, en su momento de cólera, no? Y acá sí pido, si eso, si has sido, si has hecho, vas a levantar la mano, en su momento de cólera, han dicho, ahora se fregó mi mamá, le voy a hacer la ley del hielo. No quiero ser el único, ¿no? Yo sé que por dentro están diciendo, no lo voy a decir a pastor, pero todos en su momento, ahora mi mamá le hago la ley del hielo. ¿No? Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Vecina, ¿cómo está? ¿No? Ya llegó su pensionista, le dice. ¿No? ¿Dónde está la casera? A ver, casera, por favor. O simplemente, ahora vas a ver mi mamá lo que es sufrir. No voy a comer. Me encierro en mi cuarto, no como. Me llama, no estoy, me pongo mis audífonos, pongo mi música a alto volumen, estoy trabajando, no tengo tiempo. Empezamos a hacer la ley del hielo a nuestros padres. Sin embargo, este primer mandamiento que el Señor nos dice, honra porque te conviene. Honras porque te conviene, vas a disfrutar una larga vida en la tierra, vas a disfrutar un largo establecimiento aquí. Ahora, no solamente largo significa porque uno dice, pero ¿por qué se murió tan joven? Seguro desobedeció a sus padres. No, sino que en lo que vivas vas a vivir plenamente porque honraste a tus padres. Y si tus padres faltan, vas a vivir plenamente porque dijiste, en vida los honré. Como suena una de las canciones favoritas de mi papá, en vida. Ay, si se ríen es porque las conocen. Mire, en la mañana mientras estaba ahí con mis hijos estamos alistándonos su regalo de mi esposa, nos estamos ordenando, dejando listo ahí los platos, la sala, la cocina para que ella hoy día no haga nada. Estamos ahí haciendo, se escuchaba, en la calle que estaban poniendo música, como quisiera que tú vivieras. ¿No? Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. ¿Y qué más sigue? Ah, qué bien saben. Bien, pero bueno, ya ese Salmos, ¿no? Se escuchaba y yo me puse a pensar. Creo que creo que el ser humano, ¿no? Si siguiera al pie de la letra este mandamiento, el día que sus padres dejen este mundo, sí va a tener la nostalgia de que ya no van a estar. Sin embargo, va a sentirse tan feliz de que pudo honrar a su papá en esta tierra. Va a saber y va a decir, pude estar con él, pude honrarle, pude obedecerle, pude haber hecho sentirse orgulloso de mí, orgullosa de mí. Y si bien es cierto, si ya no están, pues va a doler. Pero tú puedes decir, creo que hice lo que la Biblia me menciona hacer, honrarlos. Y no estar de repente en el cementerio golpeando el nicho diciendo no te vayas. No estar de repente en casa luego de que pasó el entierro diciendo ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no cumplí? Sino la honra empieza desde que naces hasta que ellos ya no estén, incluso hasta cuando tú mueras.
que la honra siga siempre estando ahí. Pero este mandamiento también podemos, también podemos implicarlo en autoridad, en las autoridades. Nuestros padres son nuestra primera gran autoridad que el Señor nos da, ¿no? Muchos padres, muchas mamás parecen policías, algunos militares, pero son la primera noción de autoridad que el Señor pone en nuestras vidas y debemos honrar. Pero a lo largo de nuestra vida el Señor también pone demás autoridades en nuestro camino. Llegamos al colegio y empieza nuestra profesora, ¿verdad? Nuestra primera Miss. Llegamos, están las auxiliares. Crecemos, empezamos a reconocer otras autoridades. Somos adultos independientes, tenemos a otras autoridades, policías, políticos, aunque algunos dan mucho que desear. Pero hay algo que la Biblia menciona. Cuando dice honra a tus padres, incluso nosotros mismos honramos a nuestros padres si empezamos a honrar cada autoridad que el Señor pone en nuestras vidas. Pero son unos abusivos. Sí, hónralos. Y honrar no significa que aceptes todo lo que se te dice. Pero te imaginas que tú simplemente por orgulloso y no querer acatar lo que una autoridad te diga. Vamos a empezar en el colegio. ¿Qué pasaba cuando te rebelabas con tu autoridad, que era la profesora? ¿Mandaban a llamar a quién? A tu mamá. ¿Cuántas veces han ido sus mamás por ustedes a conversar con el profesor? Por ahí dicen 3 veces, 4 veces. Yo creo que ninguna. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Aunque un par de veces creo que sí por ahí. Pero cuando empiezan ellos, ¿qué es lo que pasa? El papá, la mamá no va feliz. No va a decir, a ver, Miss, ¿qué me va a decir de mi hija? ¿Cómo me va a felicitar? Señora, su hija insultó, se portó mal, se tiró al suelo, me habló con lisuras. ¿Y de quién habrá aprendido? ¿Verdad? Luego están en casa. Te dije que no hables con lisuras. Con el pitillo, ¿no? Debemos empezar la honra en nuestros padres, que incluso trasciende. Romanos 13, del 1 al 2 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, lo que así proceden recibirán castigo. Cuando te rebelas contra la autoridad, pues siempre vas a recibir un castigo. Si te rebelas con la policía, pues te puede llevar a la comisaría. Y ojo, nuevamente, no estoy diciendo y no estoy encubriendo, porque sí, en todo lugar hay personas que no son éticas. Sin embargo, tenemos que aprender a honrar. Mira, el hogar es un laboratorio donde se forja, donde se debe empezar a forjar el respeto hacia Dios. ¿Y cómo empezamos a forjar el respeto hacia Dios? Cuando tú empiezas a enseñar a tus hijos, les enseñas a honrarte en primer lugar a ti. Porque si tú no corriges a tus hijos, déjame decirte, estás haciendo un mal trabajo. Si no empezamos a corregir, y ojo, hace unos días conversaba con una que fue mi alumna cuando empecé a enseñar en colegio, y ahora es una señorita profesional, y empezamos a hablar, y yo hablé de la palabra corregir, y ella se asustó. Luego ya en la conversación, no era por chat, y le expliqué, ojo, no estoy hablando de maltrato, pensé que cuando hablabas de corrección te referías a correazos por donde le caigo. Yo le dije, ¿qué tiene que ver eso con la palabra corrección? Y a veces tenemos tanto miedo de corregir a nuestros hijos, pero déjame decirte, lo que crece torcido no se endereza cuando ya está grande. Y si tú no enseñas la palabra no, o el respeto, o la honra hacia tu persona, no, y enseñas a que tus hijos se sobrepasen sobre ti, pues déjame decirte que no pidas respeto cuando sean mayores.
No pidas respeto. No pidas que le digas, ve a ordenar tu cuarto y te diga ya rápidamente. Si es que tú no le enseñaste eso de pequeño. No le pidas que no haga un berrinche porque no obtuvo algo, si es que tú no hiciste tu trabajo desde pequeño. Nosotros empezamos desde el hogar a forjar a nuestros hijos en la palabra honra, porque honramos a Dios y empiezas a enseñarle a obedecer. Ningún padre le va a decir, si tu profesor te dice algo y tú no quieres hacerlo, yo le pago a ese profesor, así que no lo obedezcas. Le enseñamos a obedecer a los niños. Y déjame decirte, si empezamos a despreciar la autoridad visible, fácilmente vamos a despreciar la invisible. Por eso, como padres, debemos ejercer una autoridad que apunta al Señor, ¿no? Y no abusar de nuestra autoridad. No abusar de la autoridad que el Señor ha puesto. Y me voy a un tercer y último punto, por encima de todo. Honrar trae bendición personal y transformación social. Te voy a contar una pequeña historia. Una mujer cristiana, su madre enferma empezó ya a estar en las últimas. Y a pesar del pasado difícil, esta madre había abandonado a su hija desde muy pequeña. Esta madre no se había comprometido en su hija, nunca estuvo con ella, apareció de muy mayor a querer acercarse, cayó enferma y su hija empezó a cuidar de ella, empezó a tratar, empezó a responsabilizarse y sus amigos le empezaron a decir, no, ¿para qué lo haces? Si ella nunca se hizo cargo de ti, ¿por qué haces esto? Si ella nunca estuvo cuando tú necesitabas que ella esté. Y ella respondió, lo hago porque Dios me salvó y me llamó a vivir diferente que los demás. Esta mujer había entendido la palabra honra. El mandamiento incluye promesa de vida prolongada y bendición en la tierra. Y esto va mucho más allá de lo individual, de las situaciones que pasaron. La palabra tiene una promesa, pero no tiene una condición. Cuando dice honra. Dice honra para que tus días se alarguen, pero no dice honra si es que tus papás fueron buenos padres. No te dice honra si es que siempre estuvieron presentes tus padres. No dice honra si es que por ahí no tu papá nunca, siempre estuvo y se hizo cargo. No. La palabra dice honra. Te exige a ti que honres. Te exige a ti que te preocupes. Te exige a ti, no importa lo que pasó en el pasado. Cuando comprendemos la palabra de Dios, cuando el Señor hace la transformación en nuestra vida, pues ya no empezamos a juzgar a nuestros padres por lo que pasó, sino empezamos a obedecer la palabra. Porque si empezamos a dar libertad, a juzgar por lo que nuestros papás hicieron para poder honrar, ¿cuál sería el estándar? Porque algunos dicen, si mi papá me abandonó, no honro, porque no estuvo presente, ¿yo para qué voy a estar? Si mi mamá me abandonó, no honro. Ah, bueno, si yo digo, ya en ese caso puede ser. Pero mi mamá estuvo conmigo, pero ausente, nunca me miraba, nunca jugaba conmigo, me dejaba con mi abuela. Mi mamá estuvo conmigo, se responsabilizaba de mis gastos, pero nunca fue ninguna actuación de colegio. Tal vez. Ya, no honres. Y empezamos a bajarle el estándar y nunca vamos a estar satisfechos de cuál va a ser el punto o el techo para empezar a honrar. Es por eso que la palabra es clara y dice honra, no dice honra si pasó esto, dice honra. Proverbios 20:20 dice la palabra, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Y ojo, no basta solamente, o no es punto de decir, qué maldito es esto, qué desgraciado es esta mujer, qué desgraciado es este hombre. No solamente es cuando pasa ello. Maldecir, la palabra es clara, ¿no? Maldecir, hablar mal, sentir mal.
pensar mal, juzgar mal. Cuando empezamos a deshonrar a nuestros padres, nuestra propia vida empieza a apagarse. Tengamos mucho cuidado en lo que hacemos o en cómo honramos a nuestros padres. Y debemos tener este mandamiento bastante presente en nuestras vidas de cómo honrar a nuestros padres. Termino con esto. En el hogar nos preocupamos por ¿qué cosa? Producir hijos seguros. Y si hay hijos seguros, niños seguros, varones seguros, mujeres seguras, niñas seguras, pues empieza a estabilizarse la sociedad empieza a ser estable. Cuando empezamos a generar niños inseguros, la sociedad empieza a ser inestable. Cuando empezamos a honrar de verdad por encima de todo, pues déjame decirte que la sociedad empieza a generar estabilidad. Ahora, la honra genera reconciliación y florecimiento intergeneracional. Mira, cuando tú ves a tu papá o a tu mamá honrar a sus padres, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empiezas a ver? Ellos te crean un canal para que tú vayas a tus abuelos. No sé si les ha pasado, que en algún momento de su vida, pues, tal vez no en todos, tal vez algunos dicen, no, a mí nunca me ha pasado, pero no sé si les ha pasado que a veces tienes más apego por algún abuelo que por el otro. Más apego por una abuela que por la otra. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que uno de tus abuelos te dio más caramelos que el otro. No, el problema es que tus padres, o tú no viste la honra de tus padres hacia sus padres y no te generaron ese puente hacia tus abuelos. Vayamos un poquito más arriba. Los bisabuelos. Muchos no tienen ese apego y cuando dicen, falleció mi bisabuelo. Y se empieza a perder. ¿Por qué? Porque la honra empieza a decaer. La honra es un puente que une generaciones. Donde se restaura la honra, empieza a haber sanidad en la vida. Ahora el mundo empieza a romper esto. Empieza a romper con la honra, pero Dios nos llama a redimir la honra. Y en la deidad de Dios podemos ver al Hijo honrando al Padre. Mayor ejemplo es que no podemos ver. Jesús en la cruz nunca dijo, no quiero hacerlo. Honró la voluntad eterna de Dios. ¿Qué más ejemplo queremos? Pero mis papás, tienes el mejor ejemplo ya. Queremos un mundo ideal, como dice la canción. Queremos tener un mundo ideal. Déjame decirte esto, empecemos a restaurar la honra hacia nuestros padres. Empecemos a restaurar la honra, obedecer este mandamiento. Dar a nuestros padres el valor que ellos se merecen, ponerlo en el lugar donde deberían estar. No es solamente obedecer, es sino darle el peso que ellos necesitan, darles ese orgullo que ellos necesitan sentir. Que sus padres sepan, crié buenos hijos. Que lo que tú hagas diga, esto lo hago porque mis papás van a decir, crié un buen hijo. Creé una buena hija. Hice un buen trabajo. Ese es el mejor regalo que puedes tener. Y si tienes padres que te han inculcado en los caminos del Señor, déjame decirte, la mejor honra es que tú sigas los mismos caminos que tus padres.
Y si no tienes padres que te han inculcado en los caminos del Señor, déjame decirte, tú honra a Dios, porque de igual manera estás honrando a tus padres, honrando a Dios. Queremos restaurar el mundo. Empecemos restaurándole la honra a nuestros padres. Honramos a nuestros padres, estamos honrando a Cristo, y solamente en Cristo podemos restaurar lo que el pecado ha roto. El pecado rompió familias, el pecado rompió respeto, el pecado rompió honra, el pecado empezó a deformar generaciones enteras, ¿no? Y el mundo no ha venido en picada de la noche a la mañana, sino son consecuencias que se han ido dejando, personas apartándose de Dios. Y la única manera de restaurar ello es acercándonos a Él. Y solamente nos podemos acercar a Dios por medio de Jesús. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Y nos acercamos a Él, estamos cerca de Dios. ¿Con alguna condición, pastor? Sin ninguna condición. El Señor nos manda simplemente a creer y confiar que Él hizo el trabajo y que necesitamos de Él. Oramos al Señor. Padre bendito, muchas gracias te damos por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y Señor, ayúdanos como cristianos a poder honrarte, a bendecirte, pero también ayúdanos, Señor, a poder cumplir este mandamiento honrando a nuestros padres. Gracias te damos, papá, por este tiempo tan hermoso. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor.